Bienvenidos a la revisión de intervalos mínimos de vacunas, diferenciación entre PAI versus CS, a cargo de los residentes de segundo año A de Pediatría de la Universidad del Rosario. A lo largo de la charla iremos descifrando vacuna a vacuna y también realizando la diferenciación inmediata de cada una de ellas entre PAI y CS. Iniciamos entonces con hepatitis B. La primera dosis en el esquema PAI es colocada al nacimiento con un esquema mínimo entre la primera y la segunda dosis, así como entre la segunda y la tercera y la cuarta de 4 semanas. En cuanto al CDC, la primera dosis también es administrada al nacimiento entre la primera y segunda dosis de las 4 semanas y entre la segunda y la tercera dosis un intervalo mínimo de 8 semanas, al menos 16 semanas después de la primera dosis, y el paciente debe tener una edad mínima de 24 semanas para colocar la tercera dosis. En cuanto a la DPT, la primera dosis es colocada a los 2 meses, de la primera a la segunda dosis y de la segunda a la tercera dosis hay un intervalo mínimo de 8 semanas, el refuerzo a los 5 años y entre el primer refuerzo y el segundo refuerzo debe haber un intervalo mínimo de 12 meses. Por tanto, en CDC, la primera dosis es administrada a los 6 meses como edad mínima, con un intervalo entre la primera y la segunda y la tercera de 4 semanas, y entre la tercera y la cuarta y la quinta de 6 meses. En cuanto a hemófilos influenza tipo B, en el PAI la primera dosis se coloca mínimo a las 6 semanas, con un intervalo entre la primera y la segunda y la tercera de 4 semanas. Y en el CDC, digamos que está un poco más estructurado. Entonces, la primera dosis es administrada también a las 6 semanas y la segunda dosis, así como las subsiguientes, van a depender de la edad de colocación de la primera, pues de la anterior. Entonces, si la primera dosis se administró antes del primer cumpleaños, o sea, antes de los 12 meses, la segunda dosis será administrada a las 4 semanas, luego de la primera. Si la primera dosis, por el contrario, fue administrada entre los 12 y los 14 meses, la segunda dosis será administrada 8 semanas después de la primera, siendo la dosis final para el paciente sano. Pero si la dosis principal o la primera dosis fue administrada a los 15 meses o luego, pues digamos que esta es la dosis única del paciente y no necesita dosis siguientes. Entre la segunda y la tercera dosis, si la edad actual del paciente es menos de 12 meses y la primera dosis fue administrada antes de los 7 meses y al menos una de las dosis previas fue la conjugada o es desconocido, el intervalo entre la segunda y la tercera será de 4 semanas. Si por el contrario el paciente al momento de la vacunación tiene entre 12 y 59 meses, la edad para colocar el intervalo para colocar la tercera dosis será las 8 semanas y será la dosis final. Asimismo, también hay intervalo de 8 semanas entre la segunda y la tercera dosis si el paciente tiene o cumple con los siguientes criterios. Tiene menos de 12 meses y la primera dosis se administró entre los 7 y los 11 meses, que la edad actual sea de 12 a 59 meses y la primera fue antes del primer año y la segunda fue antes de los 15 meses. Y por último, si las dosis previas eran conjugadas y no conjugadas y se administraron antes del primer cumpleaños. Por último, el intervalo entre la tercera y la cuarta dosis será de 8 semanas como dosis final únicamente. Esta dosis, entonces la cuarta, es únicamente para pacientes entre los 12 a 59 meses que recibieron 3 dosis antes de los 12 meses. De lo contrario, pues solo los pacientes llegarán hasta la tercera dosis. En cuanto a la vacuna del polio, entonces en cuanto al esquema PAI, la primera dosis es administrada a los 12 meses, con un intervalo de 4 semanas entre la primera y segunda y tercera, y con un intervalo de un año entre la tercera dosis y el primer refuerzo. Por el contrario, se desea recordar que solo cuenta con polio inactivada, una primera dosis con una edad mínima de 6 meses, con un intervalo entre la primera y la segunda dosis de 4 semanas. Luego, el intervalo de la segunda a la tercera dosis va a depender de la edad. Entonces, si el paciente tiene menos de 4 años, en la edad actual el intervalo entre la segunda y la tercera será de 4 semanas. Y el intervalo, por el contrario, será de 6 meses y será la última si el paciente tiene más de 4 años. En el intervalo entre la tercera y la cuarta vacuna será de 6 meses si el paciente tiene menos de 4 años, pues recordar que si tiene más de 4 años, la tercera dosis es la última. En cuanto a la vacuna del rotavirus,
Recordar que pues la administración en Colombia es llamada Rotarix y en el CS Rotatec. Entonces en Colombia la dosis o en el esquema PAI la dosis inicial es entre las 6 y máximo 15 semanas de vida, y la segunda dosis, el intervalo entre la primera y segunda dosis es mínimo de 4 semanas y un intervalo y una edad máxima para la colocación de esta segunda dosis de 11 meses 29 días. Mientras que Rotatec, la primera dosis en el esquema del CDC es colocada a las 6 semanas con una edad máxima para esta colocación a las 14 semanas 6 días, un intervalo entre primera y segunda dosis mínimo de 4 semanas y entre la segunda y tercera dosis también de 4 semanas con una edad máxima de colocación a los 8 meses 0 días. En cuanto al neumococo, pues recordar que la valencia que se administra en el país es la PCV10 y en el CS la PCV13. Entonces, en pacientes que son menores de un año, la primera dosis será administrada a los 2 meses de vida con un intervalo de 8 semanas entre la primera y segunda dosis, y entre la segunda dosis y el refuerzo también 8 semanas. Si por el contrario el paciente tiene una edad de 12 a 23 meses, pues la primera dosis será colocada el día 0 y la segunda dosis a las 8 semanas de la primera dosis, y si el paciente es mayor de 24 a 35 meses, pues dosis única. En cuanto al esquema CDC, entonces la primera dosis, la edad mínima de administración es a las 6 semanas, con un intervalo entre la primera y la segunda dependiendo del momento de la colocación de la primera. Entonces, si la primera dosis se administró antes de los 12 meses, la segunda dosis será a las 4 semanas de la primera dosis. Si la primera dosis fue después o justo a los 12 meses, la segunda dosis será administrada a las 8 semanas y esta sería la dosis final. Por el contrario, si la primera dosis fue administrada a los 24 meses o mayor, esa sería la dosis única del paciente y no necesitaría dosis adicionales. En cuanto al intervalo de la segunda a la tercera dosis, si la edad actual del paciente es menor a 12 meses y la previa y la administración o la dosis de vacuna previa fue antes de los 7 meses, digamos que el intervalo entre la segunda y tercera dosis será de 4 semanas. Y si la edad actual del paciente es 12 meses o más y la dosis previa fue entre los 7 y 11 meses de edad, el intervalo entre la segunda y tercera dosis será de 8 semanas y esta sería la dosis final para el paciente sano. Se coloca un refuerzo, es decir, el intervalo entre la tercera dosis y el refuerzo es 8 semanas, pero solo para los pacientes de 12 a 59 meses que recibieron 3 dosis antes de los 12 meses o niños con alto riesgo que recibieron 3 dosis a cualquier edad. En cuanto a la influenza, en relación al PAI, la primera dosis es administrada a los 6 meses de edad, con un intervalo entre la primera y la segunda dosis de 4 semanas y un intervalo entre la segunda y tercera dosis que se va a colocar entre los 12 y 23 meses si tiene las 2 vacunas anteriores. Si no hay vacunación previa, entonces se administran 2 dosis con un intervalo de 4 semanas. Y en cuanto al CDC, pues teniendo en cuenta que allá sí lo estacional es en relación realmente, pues digamos que con la estación que ellos viven, entonces 2 dosis separadas de 4 semanas. Si han recibido una dosis, pues en este caso antes del 19 de julio del 2019 para niños entre 6 meses y 8 años, o solo una dosis si recibió 2 dosis antes del 19 de julio del 2019 y dosis única para los pacientes de 9 años o mayores. En cuanto a la triple viral, en relación al PAI, la primera dosis, la edad mínima es de 6 meses, siempre y cuando se presente una situación de riesgo. Y recordar que esta vacuna que se administra a los 6 meses no sería válida en relación a su participación dentro del esquema. Sin embargo, pues el esquema en el PAI, la edad de administración usual es a los 12 meses, con un refuerzo a los 5 años. En cuanto al CDC, la primera dosis con una edad mínima de 12 a 15 meses y con un intervalo entre la primera y segunda dosis de 4 semanas. Varicela. En relación al PAI, la primera dosis con una edad mínima de 12 meses y un intervalo entre la primera y la segunda dosis cuando el paciente tenga 4 a 6 años de edad. Y en el CDC, la primera dosis a una edad mínima de 12 meses
y el intervalo entre la primera y la segunda dosis de 3 meses. Por el contrario, si el paciente tiene de 7 a 18 años, pues se colocará la dosis 0 y la segunda dosis con un intervalo de 3 meses si el paciente tiene menos de 13 años y un intervalo de 4 semanas en relación a la primera dosis si el paciente tiene 13 años o más. En cuanto a la hepatitis A, pues recordar que en el esquema PAI está dosis única y en el CDC, por el contrario, la primera dosis edad mínima a los 6 meses con un intervalo entre primera y segunda dosis de 6 meses y para los pacientes mayores de 7 años, de 7 a 18 años, una dosis inicial y la segunda dosis con un intervalo de 6 meses luego de la primera. En cuanto al BPH, en el esquema PAI, en pacientes mayores de 9 años se colocaría la primera dosis, luego con una diferencia entre la primera y segunda dosis de 6 meses y el intervalo entre la segunda y tercera dosis de 60 meses. En el CDC hay esquemas según la edad del paciente. Entonces la primera dosis también es colocada mínimo a los 9 años de edad y la segunda dosis, entonces, si el paciente tiene de 9 a 14 años, se administrarán 2 dosis, es decir, la dosis 0 y la segunda dosis será entre los 6 a 12 meses con un intervalo de 5 meses mínimo. Y si el paciente tiene más de 15 años, pues serán 3 dosis. La primera dosis o la dosis 0, luego la segunda dosis al mes o a los 2 meses luego de la primera, con un intervalo mínimo de 4 semanas. Y por último, luego de la segunda a la tercera dosis, 6 meses con un intervalo mínimo de 12 semanas. Y entre la primera dosis y la tercera dosis debe haber un intervalo mínimo de 5 meses. En cuanto al meningococo, pues no hace parte del esquema PAI. Y en cuanto al CDC, pues cuentan con Menveo y Menactra. La edad de inicio 11 a 12 años y la segunda dosis sería 8 semanas luego de la colocación de la primera. Ambas cuentan con el mismo esquema. Y pues para recordar, no incluimos BCG en el PAI porque es dosis única, tampoco fiebre amarilla porque también es dosis única y no existen intervalos mínimos, así como la BCG que no se encuentra presente en el esquema del CDC, así como tampoco la fiebre amarilla hace parte del esquema. Muchas gracias.